El Grifo, ideas fluyendo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Grifo Ideas Fluyendo. Estamos en la temporada donde estamos hablando de los tipos de usuarios, especialmente el usuario del futuro, donde vamos a tener información de mucho valor, sobre todo para saber cómo conectar con las audiencias. Espero que lo disfruten y arrancamos. Hoy el tema del marketing, yo creo que muchos de los que nos escuchan reciben en sus bandejas de entrada de muchas de las suscripciones que tienen como una especie de ¿qué? Como código que nos tratan de ofrecer, recetas, tips para poder conectar o por lo menos tratar de como descifrar esas audiencias que están detrás de un algoritmo que cada vez es más exigente, un algoritmo que cada vez hay que descifrar con mayor rigor y que obviamente entra a tener una influencia muy alta en la conducta y en la forma en la que obviamente nosotros como usuarios empezamos a percibir la realidad y por ende los productos, servicios y bueno, mucho del componente de marketing que empezamos nosotros a tener en la narrativa del día a día. Y pues obviamente desde las mesas de trabajo que nosotros en el Grifo tenemos con los clientes, pues hemos notado que en los últimos años, pues estas figuras empiezan de pronto a salirse un poco del tema de un segmento, como de entrar a definirlos totalmente. Aquí siempre el llamado de atención es no tome una fotografía de la audiencia, sino que hágale seguimiento, porque de alguna manera a la audiencia le pasan muchas cosas durante el año, durante el periodo de tiempo en que pueda estar conectado o conectada con la marca. Y obviamente también las mismas marcas empiezan a tener sus cambios y su transformación. Todos hemos escuchado, incluso aquí se los hemos mencionado también, los millennials, los centennials, generación Z, la generación X, los alfa, los que no han nacido, que son los beta, que después dedicaremos un episodio completo a ellos, porque obviamente tenemos es como esa ansiedad algorítmica de incluso traducir usuarios que ni siquiera han nacido, eso es como la parte de la esquizofrenia en la que estamos. Pero hay algo muy particular y que es importante tener muy presente, y es que ya el tema de la edad, de entrar a decir los nacidos entre este año, pues se ha desdibujado un poco, porque yo creo que muchos de quienes me escuchan en este momento, pues si empiezan a leer descripciones de los millennials, de los centennials, de la generación Z, pues hay cosas con las que uno va, a mí me pasa, ¿no? Yo soy de alguna manera entre X, millennial, pero tengo mucho que comparto de la generación Z, tengo mucho que comparto, incluso de los alfa, que me encantan los marcianos de los alfa. Y se supone que son los niños y casi que adolescentes que hay actualmente. Entonces, aquí el asunto es que debemos comprender, y ya lo hemos dicho muchísimo, pero es bueno ser reiterativos, el déficit de atención, y es que se trata de pasiones y valores. Pongo un ejemplo. Está un perfil de usuario que a mí me encanta, que es el adolescente. Es decir, son estas personas adultas, que incluso pueden ser boomers, pero que le encanta gastar su dinero en juegos de mesa, juegos para, no sé, armar cosas o tener experiencias con las marcas que los lleve al juego. Les gusta lo lúdico. Y no tiene que ser precisamente una persona, pues, un niño o un adolescente o un joven, ¿no? Eso se ha visto mucho en personas que se consideran adultas, incluso adultas mayores, pero que parte de sus ingresos se va a un tema en función de jugar. O sea, les gusta de alguna manera esa experiencia. ¿Y qué tipo de marcas pueden aprovechar esto? Pues obviamente a mí me encanta porque obliga al tema de la observación. Si yo les doy esta información y usted tiene una audiencia adulta, y me encanta hacer esas preguntas en las mesas de trabajo, es ¿cuál sería el juego a proponerle a tu público, a tus usuarios?
No importa si eres una firma de abogados, no importa si eres contador, no importa si estás en una empresa de marketing, no importa si haces podcast, no importa si eres cantante. Realmente es, hey, ¿cuál es ese lado lúdico donde le puedes proponer un tema de juego a tus audiencias adultas? Porque digamos que esa pregunta es normal que se la hagan pues las empresas que se dedican al tema de los niños y los adolescentes, pero digamos que empresas que de pronto se consideran con un público maduro y adulto, pues de pronto nunca se hacen esa pregunta. Y creo que eso también es lo fascinante de todo este sistema narrativo en el que estamos participando, y es que empieza a desdibujar ciertas líneas. Y esto es una consecuencia lógica de algo, y es que traducimos la realidad a partir de nuestros gustos particulares, y el algoritmo lo que hace es una lectura supremamente precisa a partir de aquello que realmente nos hace reaccionar frente a algo. El asunto es que en la medida en que nos vamos ensimismando en las pantallas y dejamos de tener contacto con la realidad inmediata, pues obviamente la lectura se hace mucho más predecible y al mismo tiempo más adictiva. Ese es parte del juego algorítmico que se tiene. Y siempre en el grifo aludimos a eso, y es más allá de la estrategia del marketing, de qué es lo que está pidiendo el algoritmo para poderme posicionar, más allá de esas tendencias digitales que de pronto nos pueden llevar a tener una mayor visibilidad, a que tengamos el famoso engagement, que está bien, obviamente buscarlo es parte del trabajo. Sentimos en el grifo que hay que entrar a mirar muy bien es qué le está pasando, qué le está ocurriendo en su percepción de realidad a ese público y cómo la marca entra a participar allí. Y cuando uno tiene esa información, cuando uno hace ese análisis y ese diagnóstico, a mí me encanta verle el rostro a los clientes, porque a veces el algoritmo te suelta es el dato práctico, el dato cuantitativo, obviamente. Pero cuando tú le empiezas a decir, por ejemplo, que tienes una audiencia que ha tenido en el último año un alto número de divorcios, por ejemplo, o que tienes un muy buen número de personas que han tenido duelo, miren que la estrategia y la óptica cambia. Entonces aquí el título que ofrecemos de, hey, no se trata de un asunto de la edad, sino realmente con qué conectas y qué tanto aceptas el cambio, es precisamente porque a mí personalmente me ha tocado como profesora, como docente universitaria, que yo he tenido estudiantes muy jóvenes, pero que su sentir parece de una generación mucho mayor, desde lo romántico que pueda ver la vida, desde lo reflexiva que sea, desde casi que me ha tocado que sean como que eviten un poco esa influencia a veces de la tecnología. Mientras que he visto personas que supuestamente son boomers y los he visto supremamente activos en temas a veces digitales. Entonces a lo que vamos acá es que comprendamos que más allá obviamente de una información técnica, que eso es algo también muy consecuente con el tema de esta narrativa algorítmica que todos manejamos, todos empezamos a vincular a nuestra narrativa personal temas que me parecen muy locos, o sea, que uno ya diga, no, es que tengo un engagement sin ser marca, estoy hablando de las cuentas de Instagram, de personas comunes, corrientes, que ni siquiera están pensando en facturar, pero empiezan a hablarte, no, es que el algoritmo de Instagram me está castigando, o mira, no, es que uno en TikTok crece impresionante, entonces hablas de tu propia huella digital y de tu presencia digital desde aspectos de marketing, desde aspectos de qué tanto te están viendo. Entonces, obviamente, esto lleva a que la percepción, las valoraciones, lo que yo busco como respuesta en productos y servicios, pues cambie y que no se limite solo a que si tengo 25 años o si tengo 15 o si tengo 40. No, realmente es una actitud frente a lo que me está ofreciendo el entorno actual. Entonces, podemos perfectamente hablar de personas muy jóvenes
que en este momento están pensando en una forma bastante rebelde de desconectarse, por ejemplo, de entrar y llamar la atención sobre algo. Pero yo creo que todos aquí, por ejemplo, hemos tenido casos de adultos mayores que aman WhatsApp y que perfectamente ya se pueden estar perdiendo en conversaciones familiares porque están pendientes del WhatsApp y eso sí, mandándole la cadena a todos los contactos de la familia. Entonces, ese es un ejemplo muy básico, pero que el llamado de atención es que a nosotros como líderes de marca, como creativos de las marcas, como de alguna manera las propuestas de valor que empezamos a tener, sea como usuarios, sea como marcas comerciales, como marcas personales y desde nuestra huella digital, es precisamente el poder conectar no tanto desde lo cuantitativo, sino desde lo cualitativo. Ahora, hace unos años, desde hace un buen ya tiempito, nos hablan del storytelling y el storytelling obviamente lleva a un asunto donde yo conecto y casi que logro, un buen storytelling logra la atención. Y eso es importante en el marketing. Pero es mucho más importante la recordación. Para mí no hay acto más de fidelización que sea alguien que busque la marca, no porque se lo propuso el feed ni se lo propuso el algoritmo, sino por algo que vio, y a veces es por señas. Ay, es que era una como azulita y tiene como estas palabras y tal, y eso la gente empieza como a explorar y obviamente el algoritmo ayuda, pero eso es un asunto que realmente se convierte en un hito teniendo en cuenta el nivel de información y en los volúmenes que lo recibimos en el día a día. Entonces, a eso es a lo que hay que acudir y para lograrlo, irónicamente, es un asunto de tiempo. Tiempo en el sentido no tanto desde lo que va a ser la duración de los contenidos, sino realmente del tiempo que yo me tomo para poder conocer cualitativamente, emocionalmente, en qué estado se encuentra mi público. Y ahí es donde superamos solo la estadística, solo el número, que también se debe incluir, pues no quiero que aquí peleen ojo los directores de marketing digital, obvio es muy necesario el dato, pero siempre va a haber ese encuentro y muchos, si buscan en el feed del Instagram del Grifo, es algo que se están preguntando hoy las agencias de publicidad, las agencias creativas, y es, hey, cuando nos encontramos con los datos, ahí hay un choque. Y resulta que una forma de lograr como un campo gris donde hay un acuerdo es cuando yo reconozco no solamente lo que se esté usando en narrativa, sino cuando yo reconozco la edad en cuanto a sentimiento, aceptación, idea de cambio o no que tenga mi audiencia. Y a partir de ahí, ya ahí sí proponer una narrativa que obviamente va a conectar con unos números. Entonces, realmente la intención de este episodio es que sepamos que hubo un cambio en las reglas de juego, que obviamente hay unos usuarios que tienen unas características, pero no significa que solo están ahí. Realmente estamos permeados constantemente de una serie de canales, plataformas de streaming, obviamente nuestros lugares de trabajo, de estudio, donde tenemos alguna interacción social, sea en lo físico, en lo digital, plataformas de citas, reuniones, personas que de pronto escuchamos a partir de podcasts, música. Eso también empieza de alguna manera a hacer una especie de sinergia, pero a partir de lo que a mí me hace mover, porque eso es algo que obviamente nos permiten las pantallas y es poder expresar mucho de lo que significa para mí la realidad, lo que opino, lo que quiero, lo que me mueve. Entonces, obviamente esa emoción es, yo creo que el norte más claro que uno puede tener como marca, y es saber que ama, no tanto que odia, porque eso también se da. Yo sé cuál es el dolor, que teme, que odia a mi audiencia, y a veces son audiencias con mucho engagement, pero se vuelven desgastantes. Vamos concluyendo. Porque obviamente tenemos que reconocer que es un asunto donde quienes administran las cuentas, crean las cuentas, consumen las cuentas, siguen siendo personas. Entonces, no podemos tampoco caer
en ese bucle, porque ya les hemos dicho acá, a las grandes compañías en el tema de los datos, damos una información valiosísima de nuestra vulnerabilidad cuando reaccionamos desde aspectos de miedo o de odio. Entonces, somos más reactivos. Entonces, obviamente, ahí pues hay unos intereses que ya luego, obviamente, se traducirán en, no sé, inteligencias artificiales, desarrollos tecnológicos, en fin, pero que nos llevan, obviamente, a cambiar nuestra conducta. La intención de este episodio es precisamente que se hagan esa pregunta, teniendo en cuenta al adolescente, por ejemplo, teniendo en cuenta a los esperanzados que les hablamos en el episodio pasado, donde empiezan a reinterpretar el éxito a partir de hitos muy pequeños. Yo me he encontrado con personas que perfectamente caben ahí y son boomers. Entonces, por eso el asunto de la edad pasa a un segundo plano, y esto a lo que nos obliga es, obviamente, a que ya esa estadística de tienes una audiencia de hombres, mujeres, entre estas y estas edades, pues es parte de la información a tener presente en la estrategia, pero no es el todo. El todo implica tiempo. ¿Y tiempo de qué? De escucha social, tiempo de conversar, tiempo de interactuar, pero sobre todo tiempo de reconocer el momento emocional en el que se encuentra la audiencia. Espero que les sirva esta óptica, espero que les haya gustado este episodio. Le agradezco a Mao Ferraz por estar en la producción. Estuvo con ustedes Paola Hincapié y hasta un próximo episodio de Ideas Fluyendo.